Bien, buenas tardes a todos y a todas. Vamos a ver la segunda parte de esta unidad uno de la idea de la jurisdicción. Espero que le haya quedado claro los conceptos anteriores porque vamos a ir profundizando un poco estos y una suerte de relación. En todo caso, todas las dudas en la videoconferencia la pueden realizar. Para esto necesitamos que hayan leído los segundos apuntes de los apuntes basados en el profesor Aldunate, eh, y que aborda lo que quedaba, ¿no es cierto? Aborda tres grandes temas sobre la idea de jurisdicción, ¿no? Uno es lo que tiene que ver con distinguir la función jurisdiccional, lo otro que tiene que ver con entender qué es un órgano que ejerce jurisdicción, y por último, que la jurisdicción tiene límites desde distintos puntos de vista. Bien, vamos a lo primero. Esto es bien sencillo, pero tienen que ir entendiéndolo bien conceptualmente. Estamos en el ámbito de lo abstracto. Para eso tienen estos videos, lo pueden repetir una y otra vez, y el texto lo pueden leer y releer y hacer las preguntas que estimen convenientes. Bien, la función judicial es mucho más amplia que la función jurisdiccional. La función judicial no solamente contempla la jurisdiccional, que es conocer, ¿no es cierto?, juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, sino que también contempla otras misiones que le encarga la Carta Fundamental o la Constitución, ¿no? O su carta originaria, ¿no? Dependiendo de los distintos sistemas. En nuestro caso, la Constitución. Ya que, por ejemplo, tenemos atribuciones que tienen que ver con las conservativas, a las que responde el recurso de amparo, el recurso de protección, para conservar, ¿no es cierto?, la vigencia y la legitimidad de ciertos derechos. Y también otro tipo de jurisdicción que no es la típicamente contenciosa, sino como la jurisdicción voluntaria, donde tenemos, por ejemplo, la partición de bienes, la designación de curador, de tutor, eh, el juicio de emancipación, eh, varios otros que se me escapan, que en definitiva son asuntos de relevancia jurídica, pero en que puede no haber controversia. El caso, por ejemplo, de designar un tutor, ¿no?, a quien no tiene representante legal y es menor de edad, no hay controversia. Hay que buscar lo mejor para el menor, las mejores condiciones y quién sería el tutor idóneo. Eh, Esto también entonces cabe dentro del concepto de función judicial, que es más amplio que el jurisdiccional, como vimos. Incluso hay ciertas tesis que dicen que la jurisdicción voluntaria, por ejemplo, es más bien administrativa. Y por tanto la función judicial no solamente contempla lo que es netamente relacionado con resolución de conflictos, sino que también tiene que ver con ciertos temas administrativos que tienen cierta relevancia jurídica y que es idóneo que un órgano que ejerce funciones jurisdiccionales lo vea y lo resuelva, o tome una decisión al respecto. ¿Cómo sabemos, entonces, en definitiva, si estamos frente a actos jurisdiccionales? Hay distintos criterios: el criterio orgánico, y la atención a quien dicta el acto. Si es un tribunal, entonces es jurisdiccional. Si es un órgano que pertenece al Poder Judicial, entonces es jurisdiccional. Hay un criterio formal, que se refiere netamente a que si el acto responde a lo jurisdiccional, ¿no es cierto? Si este se produce en razón de un conflicto y pretende resolver este conflicto, sería un acto jurisdiccional. Y luego está el criterio sustancial, en que trata de determinar cuál es la esencia del acto mismo, este acto jurídico. Es un acto jurídico jurisdiccional, es un acto, y hace ciertos parangones, señalando que el acto jurisdiccional es un acto particular y concreto, a diferencia del acto legislativo. El acto legislativo, es decir, dictar una ley, es en términos generales, ¿no es cierto?, y abstracto. No está pensando en un caso concreto, sino en todos los casos que va a resolver esa ley.
En cambio, el acto jurisdiccional resuelve un caso en particular, entonces es concreto y es particular, particular en cuanto a personas, en cuanto al objeto o litigio que va a resolver. Y a distinción de los actos administrativos son actos propios del Estado, igual que el acto jurisdiccional, pero en que el Estado actúa a través de sí mismo. Es un acto, ¿no es cierto?, en que eh, es parte. En cambio, lo que caracteriza el acto jurisdiccional es que es un órgano imparcial el que lo ejerce. No tiene esa pretensión el acto administrativo, como puede ser el acto de servicio público interno o de un ministerio. Un rasgo distintivo de lo jurisdiccional, ¿no es cierto?, apelando a este criterio sustancial que tiene que ver con la esencia del acto, es que su resultado goza de cosas juzgadas. Ya lo discutimos en clase, lo que es cosas juzgadas, y esa es la diferencia. Lo acto administrativo de los demás poderes no tiene la pretensión de ser ese acto algo definitivo y que no se vuelve a revisar. Es revisable, y eso que sea revisable responde a un punto de vista democrático, ¿ya? Es una garantía para el ciudadano que se puedan revisar los actos administrativos. En cambio, también es una garantía para el ciudadano que el acto jurisdiccional no sea revisable, ¿eh? Que el acto jurisdiccional sea definitivo. En cuanto al órgano que ejerce jurisdicción, como vieron en el texto, existen tres distintas concepciones, ¿no? La amplia, la restringida y la finalmente del profesor eh, Bordalí, ¿no es cierto?, de la Universidad Austral, en cuanto a un concepto normativo funcional. Vamos a partir de atrás para adelante, vamos a partir por este concepto normativo funcional, que es la visión divisoria aún más restringida, porque no solamente ejercería jurisdicción, ¿no es cierto?, un órgano establecido por la orgánica constitucional, sino que además debe cumplir una serie de requisitos, pareciera el concepto aún más específico. Los requisitos que exige es que tenga un carácter permanente este órgano, que sea independiente, que actúe rogadamente, es decir, a petición de partes interesadas, que desarrolle su actividad por medio de un proceso legalmente tramitado, es decir, el establecido por la ley, y que aplique derecho objetivo al caso concreto, es decir, aplique el derecho, la regla y principios al caso concreto y con efecto irrevocable. Ahí estaríamos hablando de la cosa juzgada, y un desinterés objetivo, estaríamos hablando de la imparcialidad. El otro concepto, el concepto amplio, es el concepto que comparte el Tribunal Constitucional y la visión también de la Corte Suprema. Y es el que, según las actas de la Constitución de 1980, es la que la Comisión Ortúzar, la que redactó la Constitución, tenía en vista. Y el concepto amplio de jurisdicción, en definitiva, es que estos órganos que ejercen jurisdicción es todo órgano que resuelve una controversia en el orden temporal. Es todo órgano establecido, ¿no es cierto?, por la ley, que, cuya función, ¿no?, en cualquier materia sea resolver una controversia. Y sería el caso entonces de los tribunales del Poder Judicial y además los tribunales especiales. Y el concepto restringido es el que sostiene fuertemente una parte de la doctrina y que hace equivalente la noción de órgano jurisdiccional a la noción de tribunal. Son los tribunales los órganos jurisdiccionales. Y para ello, ¿no es cierto?, el legislador debe asegurar al juzgador las condiciones de imparcialidad e independencia. Son muy relevantes en este caso, entonces, que como entendemos que el órgano jurisdiccional los tribunales deben ser imparciales e independientes. En el concepto amplio, la Corte Suprema también señala que si bien todo órgano establecido por la ley, ¿no es cierto?, y cuyas atribuciones están establecidas por la ley, ¿no es cierto?, puede ser considerado un órgano jurisdiccional, aunque no sea del Poder Judicial,
sí debe estar dotado de imparcialidad y de independencia. ¿Mm? O si no, no es jurisdiccional. Bien, por último, ¿cuáles serían los límites de la jurisdicción? Están el límite temporal, ¿ah? Obviamente la idea es que la jurisdicción, ¿no es cierto?, es permanente, siempre está disponible para resolver conflictos, no hay un límite de tiempo. La excepción serían los jueces árbitros que son, son encomendados ciertos, ¿no es cierto?, eh, la resolución de un cierto litigio y por un tiempo determinado. El límite en el espacio, el límite del espacio quiere decir, ¿no es cierto?, en qué territorio físico, ¿eh? Y la jurisdicción es una expresión de la soberanía, por tanto, en todo el territorio nacional. El límites funcionales, ¿ya?, dice relación con las atribuciones y nos dividimos entre el punto de vista del Poder Judicial y frente a ello entendemos que el Poder Judicial no se puede atribuir funciones que la Constitución y las leyes le encomiendan a otros poderes, y del punto de vista de otros poderes del Estado, en que estos poderes no pueden, ¿no es cierto?, inmiscuirse o no pueden ejercer eh, jurisdicción. Y ahí está el artículo 76 de la Constitución Política de la República, que, que es bastante perentorio, ¿no es cierto?, bastante claro, y ahí está en el texto. No permite, ¿no es cierto?, que se aboquen a causas pendientes, a revisar los fundamentos, contenido de la resolución, cosa que a veces la hacen, ¿no es cierto?, y por los medios de comunicación, muy mal, y hacer revivir procesos fenecidos, o sea, procesos que ya han sido resueltos y que están con cosas juzgadas, no lo puede hacer revivir. Bien, y por último, el límite interno. El límite interno es bien sencillo, la jurisdicción se parcializa, por así decirlo, para que sea una cosa práctica y hacerla, y así cada juez ejerce jurisdicción dentro de la esfera de su competencia. Es una esfera, que puede ser por materia y por territorio. Y cada juez o cada tribunal tiene jurisdicción, pero respecto a esas limitaciones. Limitación de territorio y materia. Y o materia. Bien, así de sencillo. Lo espero en la videoconferencia. Que estén bien. Chao, chao.